y después entrar a la parte de sucesiones y de series. Entonces, si ustedes recuerdan lo que hicimos anteriormente, o si se vieron el video en estos 2 días, era que nosotros teníamos una función. Ok. Yo siento esto como todo lento. Que nosotros tenemos una función y que es igual a f de x. Y nosotros lo que podemos hacer es pasarla a una función r que depende de f de teta. Y entonces lo que habíamos hecho era que cada punto de esta función, o sea, que cada punto que es de la forma xy, donde esta es la variable independiente y esta es la variable dependiente, pues lo que nosotros hacíamos era, por medio de unas ecuaciones, que las ecuaciones son estas, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado, y la otra es que tangente de teta es igual a y sobre x, o que teta es igual a tangente inversa de y sobre x, pues pasábamos, si conocíamos quién era xy, pues nosotros podíamos pasar a quién era r, porque r sino despejarla de acá, y lo que nos va a quedar es que r es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Y entonces que un puntico que nosotros teníamos por acá, puntico cualquiera acá, que tenía las coordenadas x, y en el plano cartesiano, donde esto de acá mide x y esto de acá mide y, pues nosotros lo que íbamos a hacer era encontrar esta distancia que es r, y la encontramos de esta manera, y este ángulo que es teta. Listo. Y de esa forma llevamos pues esos valores. Entonces, pasamos de puntos en XY, pasamos a puntos en coordenadas polares, y también de coordenadas polares pasamos a puntos en coordenadas cartesianas. Y para pasar a puntos de coordenadas cartesianas, pues nosotros nos teníamos que acordar era que el seno de teta era igual a y sobre h, y como necesitábamos eso, bueno, y h ahí es r, perdón, sobre r, pues entonces llegamos a que y era igual a r por seno de teta, o sea que si yo tengo quién es el punto r, teta, pues entonces yo con esto, miren que acá tengo a r, aquí tengo a teta, pues entonces yo puedo encontrar quién es y también puedo encontrar quién es x, casi que de la misma forma. Listo, entonces ahí están las dos formas para encontrar o para pasar de unas coordenadas a otras, o viceversa. Listo, entonces ahí están las dos formas de pasar a eso. Entonces, en lo que habíamos quedado antes de irnos al paro era que íbamos a graficar estas funciones, y que las íbamos a graficar de tal manera que en algún momento pudiéramos calcular funciones. Entonces, miren, si el ángulo se queda fijo, recuerden que si el ángulo es fijo, pues entonces yo lo que tendría son puros puntos sobre esta línea recta, y entonces por eso cuando yo tengo un ángulo fijo, pues lo único que voy a tener es esta línea recta. Pero los demás puntos, o sea, las demás posibles funciones que nos podemos encontrar, y la mayoría de funciones que nos vamos a encontrar son todas estas que tenemos acá, pues entonces lo único que tenemos que hacer es despejar a r, como nos lo muestra acá la función, como la función nos lo enseña acá, es despejar a r en términos de teta. Entonces yo lo único que necesito es poner a r es igual a f de teta. Listo, y para poner a r es igual a f de teta, pues lo que yo tengo que hacer es, por ejemplo, en esta primera, miren que esta de acá va a ser una constante, y esa constante, pues me va a quedar esa constante sobre el coseno de un ángulo. También podría pasar que quedara la constante sobre el seno de un ángulo, y entonces miren que dependiendo de lo que sea, o la que tiene el coseno es una línea vertical, o la que tiene el seno es una línea horizontal. Y entonces les voy a enseñar cómo eso funciona. Listo, entonces voy a pasar por acá a algo que
construí hace bastantico tiempo ya y que tengo ahí en GeoGebra y que se puede abrir, que cualquiera lo puede abrir, entonces para que si en algún momento traten de explorar. Entonces miren, yo voy a poner aquí el teta, es esa variable t, pues yo le cambié el parámetro porque aquí no me permite pues hacer la letra teta, entonces, o bueno, cada vez que vaya a escribir la letra teta, pues me tocaba hacer pues una maniobra para poderlo hacer, entonces mejor escribirlo con otro parámetro y lo escribí con t. Entonces voy a poner, por ejemplo, a como una constante, voy a escribir coseno, abro paréntesis, de t, listo. Y entonces ahí estaría la función que quiero graficar. Entonces eso me dice que es una línea recta. Esa línea recta, ¿por dónde va a pasar? Pues esa línea recta siempre va a pasar por 2 en este caso, porque la constante es la que me lo va a dar. Y yo como me doy cuenta que es una línea recta, pues me empiezo a mover este deslizador que está acá. Si funciona. Y entonces miren que él me forma una línea horizontal. Listo. Miren que ahí se está formando una línea, perdón, horizontal, no vertical. Y esa línea vertical, pues mírenla, nadie aparece. Listo. Por otro lado, si yo en vez del seno, en vez del coseno pusiera el seno, pues entonces lo que me va a salir es una línea vertical, perdón, horizontal y va a pasar por 2 también. Listo. El que me determina cuál es el valor en donde eso está es ese. Uy, ¿qué le pasó a esto? Un momentico. Ok, listo. Quieren que vuelva y cargue porque se quedó haciendo ahí un bucle de algo y no me deja hacer algo. Ya volvió a cargar. Bueno, entonces voy a volver a poner aquí el 2 sobre coseno de t. Ahí me va a aparecer la línea, pues no está completa porque aquí le falta recorrido. Y acá voy a poner a 2 sobre seno de t. Ya sé qué es lo que pasa. Listo, ahí está. Entonces, miren que la una a la otra me van a dar líneas verticales horizontales en los puntos donde estoy, de acuerdo al valor que tenga la A. Entonces esa A, si yo le pongo 3, pues ya no va a pasar por 2, sino que va a pasar por 3. Si le pongo un medio, pues va a pasar por un medio. Bueno, sí, un medio acá. Vámonos así. Y entonces pasa por un medio, miren lo que ahí pasa por un medio. Y así. Entonces si yo juego con eso, al fin y al cabo voy a encontrar que esas siempre van a representar líneas rectas. Y me explico un poquitico acerca de esto, porque yo no sé si ustedes se acuerdan que lo que hacía uno era girar con respecto a las manecillas del reloj y que giraba en sentido antihorario. Entonces, lo que me está diciendo esto es que, déjenme, yo pongo acá el mismo 2 que tenía ahorita. Esto porque está así, pues. El mismo 2 que tenía ahorita. Y entonces lo que esto va haciendo es que, ¿cuánto es coseno de 0? Pues coseno de 0 es 1. ¿Cuánto es 2 sobre 1? Pues eso me va a dar 1. Entonces, como coseno de 0 es 1, entonces esto me va a dar acá 2. Listo, ¿qué pasa para la siguiente? O sea, digamos que esto acá sean 30 grados. Si esto fuera 30 grados, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, cuando yo le hago a eso a 30 grados, el coseno de 30 grados, si no estoy mal, es raíz de 3 sobre 2. Y como es raíz de 3 sobre 2, estas dos cosas se cancelan y entonces esto me va a raíz de 3. Y entonces si esto sumara 30 grados acá, si esto tuviera 30 grados acá, si el ángulo fuera de 30, uy, esto está bien malo, porque no escribe bien. No, pero es que esto está, pero malito. No sé qué le pasa a esto. Yo creo que es cuestión del mismo Zoom, que está como lento, debe estar
muy cargado hoy, no sé. Entonces, lo que él hace es que me va a medir ese raíz de 3 y si esto sumara 30, entonces eso me va a quedar en el mismo, como en la misma recta donde estaba el 2 antes y así sucesivamente. Entonces él siempre lo que me está pintando es que para cada uno de esos puntos que está allí, pues me va a pintar sobre la misma recta y eso es lo que está haciendo. Listo. Y si lo hago con el seno, pues me va a quedar sobre la recta horizontal. Y eso siempre debería de pasar cuando yo me encuentre con un par de funciones que sean de esta forma. Listo. Luego, entonces, ¿qué pasaría si en vez de tener ese seno o ese coseno allá, nada más tengo el valor de A? Pues si solo tengo el valor de A, déjenme, yo borro por acá. Entonces es porque para cada ángulo siempre el valor va a ser de 2. O sea que cada vez que yo tome el, pero ¿y esto por qué se volvió coseno? Ya, listo, acá. Listo. Que cada vez que yo me mueva en el ángulo, él siempre se va a mantener en 2. Entonces, miren, si yo muevo este ángulo acá, porque esto es lo que me está haciendo girar, es el ángulo. Entonces, miren que él siempre va a ser constante, porque él lo que me está diciendo es que para cada ángulo que yo tome, manténgase constante en donde, en 2. Entonces, por eso es que cuando yo vaya y dé la vuelta completa, pues él me va a dar un círculo completo, y ese, porque miren que aquí es 6.28 y 6.28 es igual a 2pi. Y 2pi pues sería la circunferencia completa. Si yo cambiara eso a 1, pues el radio sería 1. Si yo cambiara eso a 6, el radio sería 6. Listo. Si cambio eso a un medio, pues el radio es un medio. Listo. Entonces, cada vez que aparezca una constante allí, lo que tengo es un círculo. Listo. Un círculo centrado en el origen. Cambia un poco cuando, déjenme, yo borro un montón de cosas acá para que no quede como tanto ruido allí. Cambia un poco cuando yo ya le pongo un valor de coseno de seno, pero en este caso ya multiplicado. Listo, cuando yo le multiplico un valor de seno de coseno, o sea, si yo aquí tuviera, en vez de esto, tuviera 2 por el coseno de t, pues miren entonces lo que pasa. Me va a seguir formando un círculo y esperen, yo me devuelvo un poquito porque necesito mostrarles algo acá. Él me va a seguir mostrando un círculo. La cosa es que, miren que cada vez que yo me vaya moviendo, ese coseno pues o crece o decrece, porque recuerden que siempre el coseno va a estar entre -1 y 1, y como siempre va a estar entre -1 y 1, pues entonces esto lo que hace es que, miren que se va volviendo como más pequeñito, listo. Pero él también me va a formar un círculo, y es un círculo que va a estar centrado, miren que aquí él empezó en 2, va a estar centrado en la mitad de ese 2. Listo, si yo aquí tuviera un 3, el círculo estaría centrado en 1.5. Miren, ahí está. Listo. Y entonces miren que cuando yo me sigo moviendo acá, el círculo se va a terminar de completar en algún lado. Y entonces ahí se terminó de completar. Déjeme, yo me vuelvo un poquitico y lo pongo exactamente acá. O sea, el círculo se completa cuando esto llega a ¿cuánto? A pi. Cuando esto llega a pi, el círculo se completa. Miren que ese círculo prácticamente está sobre el eje X. Listo. O sea que lo que hicimos fue como un traslado de la circunferencia que teníamos ahora, lo estamos como trasladando sobre el eje X. Si yo hiciera lo mismo, pero lo hiciera para el seno, entonces el círculo que me va a quedar va a ser un círculo que va a ser sobre el eje Y. Ahí otra vez coloqué seno y es sí. Listo, miren, ahí está. Entonces, se forma un círculo cuando ya nada más me muevo pi. ¿Qué pasa? Que si yo me sigo moviendo, recuerden que el círculo de ahorita, el primer círculo que hice cuando era constante, se formó cuando llegué a 2pi. Y miren que aquí ya el círculo está formado, se forma cuando llego a 3.14. Y después de 3.14, pues lo que pasa es que estoy como repitiendo el círculo. El círculo se está haciendo 2 veces. ¿Listo? Entonces, yo nada más lo tendría que considerar una sola vez. Entonces, yo nada más, si tendría que hallar esa área que está allí,
nada más tendría que ir hasta pi para poder hallar esa área que está ahí. Listo, el área que está encerrada por ese círculo. O por el círculo morado o por el círculo verde. Listo. Bueno, entonces ahí se forman círculos. Ahora empieza lo bonito de esto, y es que si combinamos, por ejemplo, las dos, bueno, si combinamos las dos no hay ningún problema, porque si combinamos las dos, él lo único que está haciendo son traslados. O sea, si yo pongo acá seno de t, pues él traslada el círculo. Ahora el centro va a estar en 1.5, 1.5 y el radio va a ser de 3, de la raíz de 3, perdón. Listo, entonces ese es el círculo morado que se está formando allí, pero eso se hace cuando se combina. Listo, entonces ahí está el círculo un círculo centrado en 1.5, 1.5 de radio raíz de 3. Listo. Entonces, eso es cuando se combinan los dos. Ahora empieza lo bonito. Y entonces lo bonito empieza cuando nosotros tenemos aquí. Ustedes me están escuchando, muchachos. Hay un silencio horrible. Sí, profe. Sí, sí, profe. Ok, listo. Estamos concentrados. Listo. Entonces, lo bonito empieza en estas últimas tres. En estas últimas tres empieza lo bonito porque empezamos a ponerle ciertas condiciones a las funciones, y esas funciones, por ejemplo, miren acá, esto va a ser a más o menos a coseno de teta, o va a ser a más o menos a seno de teta, y eso forma un cardioide. ¿Y por qué un cardioide? Entonces miren que los valores son iguales, o sea, que 2 más o menos, podría ser menos también, 2 más 2, y podemos poner seno de t, también pudiéramos poner coseno, pero en este caso pues dejémoslo con el seno. Y entonces, ¿qué pasa? Déjenme, yo me vuelvo hasta acá y trato de mostrar toda la figurita para que esto funcione bien. Entonces, cuando yo me empiezo a mover, él empieza, miren que empezó como a crecer, por allá llegó, no sé, a 4 creo que llegó. Baja, miren que pasa por pi, ahí ya llegó a pi. O sea que cuando llega a pi, miren que uno tendería a pensar que está formando un círculo, listo. Pero miren lo que va a pasar. Entonces él continúa y miren lo que hace. Él se aproxima al 0, sigue, y lo que forma es como una especie, en este caso, pues un corazón como al revés. Si le hubiera puesto el menos acá, esperen, yo trato de hacerlo. Pues que esto está muy rebelde hoy. Que un menos. Entonces, miren que queda hacia abajo. Listo. Y si lo hacemos con el coseno, pues entonces él forma un cardioide como fijado en el eje X. Y el otro está fijado en el eje Y. Listo. Profe, Entonces, una pregunta, qué pena. Cuando él toca el 0, es por ese 2 menos, no, pero es que, a ver, el 2 él menos toca 2, el 0, en este caso, como lo estoy haciendo en menos 2, bueno, cuando lo tenía con el más 2, él toca el 0, si te das cuenta, espérate, yo me devuelvo un poquito. Espérate, yo quito una de las dos porque es que estorban mucho. Listo. Estorban mucho. Listo. Entonces voy a poner el que tenía el más acá para que miremos algo. Listo. Entonces ahí está al revés. ¿Cuándo se vuelve 0? Recuerda que cuando llegamos a pi, ¿cuántos grados llevamos? 180. Listo. sí. Y él continúa. ¿Cuánto es el seno de 270? ¿Cuánto es el seno de 270? Okay. Es menos 1. Como el seno de 270 es menos 1, pues 2 menos 2 por menos 1, perdón, más 2 por menos 1, me va a dar 0. Entonces, por eso es que ahí está tocando el 0. Lo está tocando precisamente cuando llega a 270. Y vuelve y arranca y se va. Y ahí llegó al 360. O sea que el cardioide completo se forma, cuando llegamos a los 360. ¿Listo? Ahí está. Y miren que siempre, o sea, si yo le cambiara esta función por el coseno, también es igual. No es como el circulito que estábamos haciendo ahorita que se formaba antes de tiempo. ¿Se acuerdan que yo les dije que eso se formaba antes de tiempo? No. Acá cuando llega al 2pi se forma completo
el valor. Muchachos, si esto yo le cambiara el valor, si esto no tuviera un 2, sino que tuviera un 3, entonces esto cambia un poquito porque se le forma como un circulito al corazón allá adentro y esto se llama un limacón. Listo, entonces él viene, toca el 0, vuelve y pasa por 0 y va y completa. Pero se completa, el limacón completo se completa cuando yo llegue al 360. Listo. Y si ustedes cambian esos valores, sea como sea, lo único que va a hacer es cambiar pues como el circulito que le queda allá adentro, va a ser más grande o más pequeño, dependiendo como eso sea. Listo. Entonces ahí está el limacón. Y por último, pues faltaría algo. Y lo que haría falta es, ¿qué pasaría si yo al teta o al t que tengo allí le cambio ese valor que le estoy poniendo ahí adentro? Porque ahí siempre estuvo un 1. Entonces voy a empezar con los impares. Listo. Voy a ponerle por decir coseno, esperen, yo borro esto, coseno de 3t, por decir. Listo, yo le pongo coseno de 3t, miren lo que va a pasar. Él va a empezar, miren, bueno, está bien. Déjenme, yo lo pongo un poquitico más grande para que se vea un poquitico más grande y eso se hace multiplicando por decir acá por 3. Listo, entonces, claro, como el coseno de 0 es 1, entonces coseno cuando es 3 por 0, pues va a seguir siendo 1. Y 1 por 3, pues me va a dar 3. O sea que cuando estoy en 0, él va a empezar en 1 y él va a empezar a formar, miren, él se va, toca el 0, en algún lado toca el 0 y miren que continúa haciendo como un trazado de algo ahí raro. Y si sigo, él va a seguir yendo y viniendo hasta que en 3.14 completa esa especie de florecita que tiene 3 pétalos. ¿Qué pasa? Que miren que la florecita se completó cuando yo llegué a pi, o sea que no necesito hacer toda la vuelta completa para poder hacer la flor completa. Y eso solo pasa cuando el valor que está acá adentro, cuando el valor, o sea, este 3 de acá, y lo voy a cambiar, pero es que se dejara rápido eso. Cuando eso es impar. Entonces, siempre que sea impar, él va a formar, si yo le pongo 7, va a formar 7 pétalos. Si le pongo 9, va a formar 9 pétalos. Si le pongo 23, va a formar 23 pétalos. Listo. Ahí los formó. De una u otra forma los está formando. Miren, él viene ahí rapidito. Miren cómo se va haciendo y se completó, o sea, él volvió al mismo punto donde arrancó. Miren que ahí ya va cuando llegó a pi. Listo, pero eso es con los impares. ¿Qué pasaría si esto fuera par? Entonces déjenme, yo me devuelvo acá. Si esto fuera par, pues entonces lo que tendría sería, por decir, 2 seno. Vamos a hacerlo con el seno porque funciona igual. Y vamos a ponerle por decir 2t. Entonces si le pongo 2t, él empieza, miren, en este caso va a empezar de 0 porque el seno de 0 es 0, entonces él empieza en 0, va y empieza a hacer un pétalo, miren, ahí lo hace, de la flor, sigue, vuelve otra vez a 0 en alguna otra parte, sigue, y miren que ahora, miren hasta dónde llegué hasta 2pi. O sea, que cuando esto es par, la flor se completa exactamente cuando yo llego a 2pi. ¿Y cuántos pétalos va a tener? Va a tener el doble de pétalos del valor que tengo acá. Por ejemplo, ahí tiene 4, pero si yo le pongo aquí un 4, entonces va a tener 8. Y si le pongo acá un 16, pues entonces va a tener 32. Listo. Y las 32 pétalos, esos 32 pétalos se forman cuando yo voy moviéndome desde 0 hasta 2pi. Listo. Entonces, esa es la forma en la que se grafican pues estas funciones en coordenadas polares, porque recuerden que es como si todo esto fuera el polo y yo estuviera graficando los valores sobre ese polo que tengo allí.
Listo. Entonces, ¿qué pasa ahí después? ¿O qué sucede ahí después? Pues que nosotros no estamos haciendo esto por de gratis, pues esto es algo que nos va a servir para algo. Y es que nosotros quisiéramos calcular el área de esas figuritas que les acaba de pintar allá. Y entonces para graficar el área o para pintar el área de alguna de estas figuritas que tengo acá, pues yo lo único que tendría que hacer es calcular la integral. Discúlpenme acá un poquito. Pues esto sería igual a calcular a un medio de la integral, y ya les explico de dónde sale ese medio, de la integral desde alfa hasta beta, o sea, desde el ángulo más pequeño hasta el ángulo más grande. ¿De quién? Y es así, o sea, si ustedes empiezan en 0 y terminan en 360, pues entonces es de 0 a 360 o de 0 a 2pi. Si empiezo en 0 y voy hasta, por ejemplo, los circulitos que hicimos de primero y nada más voy hasta pi, pues entonces nada más va a ser de 0 a pi. Y así, sucesivamente. Yo podría hacerlo. Por eso es que les estaba recordando ahorita que unas se formaban completas cuando llegaban a pi y que otras se formaban cuando llegaban a 2pi. ¿Y esto va a ser de quién? Ah, pues de la función que tengo. Recuerden que ahora la función que tengo es r, que está conformada por un f de teta. Esto al cuadrado y esto por un de teta. ¿Listo? Porque la función r depende de teta, o sea que esto es lo mismo que tener a un medio de la integral desde alfa hasta beta de f de teta al cuadrado por d teta. Y esa es la forma en la que nosotros calculamos áreas dentro de coordenadas polares. Ya vamos a hacer ejercicios. Si yo tuviera dos curvas, pues funciona igual que lo que hacíamos antes. O sea, si yo tuviera dos curvas, lo que voy a tener es como esto. Yo tengo por acá un alfa, por acá tengo un ángulo beta, por acá tengo una curvita que se mueve por acá y por acá tengo otra curvita que se mueve por acá. Yo quiero hallar esta área, yo quiero hallar el área entre las dos curvas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues el área, digamos que esta sea R1 y que esto sea R2. Entonces, recuerden que yo cuando hacía las áreas en coordenadas cartesianas, era la de arriba menos la de abajo, aquí es igual. La de más afuera menos la que está más adentro. Entonces, lo único que tengo que hacer es calcular el área de un medio de la integral desde alfa hasta beta, ¿de quién? De R1 al cuadrado menos R2 al cuadrado y todo esto por d teta. Y listo. Y eso es lo único que tendría que hacer. Y entonces esta área va a ser la integral desde alfa hasta beta de f de 1 de teta al cuadrado menos f de 2 de teta al cuadrado. Y esto por d teta. Y así es como yo hallo esas áreas. Listo. Entonces, vamos a hacer ejemplos de lo que les estoy mostrando acá. Miren, de una, me piden hallar el área de esa curva que tiene 3 pétalos. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues es fácil. Entonces, esto sería igual a ¿quién? Mire, 3 pétalos. Los de 3 pétalos iban hasta dónde, muchachos? Hasta pi. Hasta pi. Entonces, esto es de 0 a pi. ¿De quién? Miren que la función me la están dando acá. Entonces, va a ser de 2 por el seno de 3z. Todo esto al cuadrado. Y todo esto por d teta. Listo. Entonces allá le vamos al cuadrado allá adentro. Esto va a ser igual a un medio de la integral desde 0 a pi de 4 por seno al cuadrado de 3z. Recuerden que esto no se eleva porque este es el ángulo o el argumento. Y esto por d teta. Ese 4 sale de allá. O sea que si ese 4 sale de allá, esto nos va a quedar un 2 por la integral de 0 a pi. ¿De quién? De la función seno al cuadrado de 3z y esto por d teta. ¿Cómo es que hago esa integral? Esa integral, si ustedes se acuerdan, había una identidad que nosotros teníamos que nos decía que si yo tenía seno al cuadrado de teta, esto va a ser igual a 1 menos el coseno de 2z sobre 2. Como acá el ángulo que tengo acá es 3z, pues entonces esto nos va a quedar igual a 2 por la integral de 0 a pi
de 1 menos el coseno de 6 veces teta sobre 2 y todo esto por d teta. Este 2 se cancela con este 2 porque va a salir como una constante y entonces lo que me va a quedar va a ser la integral de 0 a pi de 1 menos el coseno de 6 teta por d teta. Y listo, ya prácticamente acabé porque recuerden que tener la integral de 1 pues va a ser en este caso teta. Y tener la integral del coseno de teta, pues va a ser igual a la antiderivada del coseno, que es el seno, ¿sí? La antiderivada del coseno, que es el seno, del mismo ángulo, o sea, de 6 teta, todo esto sobre 6 y le sumamos, bueno, no, y lo evaluamos entre 0, perdón. Es que esto me está funcionando tan mal que estoy que lo tiro para arriba. Entonces, entre 0 y pi. Listo. Y entonces evaluamos eso. Lo único que tengo que hacer es evaluar eso. Entonces, miren que cuando esto es pi, entonces esto me va a dar pi, porque estoy reemplazando a teta por pi, entonces me va a dar pi por el seno de 6 pi sobre 6. Y miren que todo lo otro, pues, déjenme, yo abro espacio acá. Lo otro va a ser menos 0 y menos seno de 0 sobre 6. Todo esto que está acá nos da 0, el seno de 0 es 0 y sobre 6 pues va a seguir siendo 0 y menos 0 pues nos va a dar 0. Entonces todo eso es 0. Además, el seno de 6pi, siempre el seno de cualquier cosa que tenga la pi y no tenga nada que esté dividiendo va a ser igual a 0. Y lo único que nos queda acá es que esto es igual a pi. O sea que el área de esa florecita que está allí es igual a pi. Eso es lo que vale esa área. Listo. Y eso es todo. Ahí hallaríamos el área de esa flor que está ahí. ¿Estamos con eso, muchachos? ¿O hay alguna duda allí? Profe, ahí donde usted reemplazó el seno al cuadrado de 3 Ajá. teta por d teta, que puso 6 es porque... Porque cuando yo tengo este ángulo acá, lo que hace esto, mira que acá tiene, lo multiplica por 2. Entonces, al ángulo que tenía acá, Ok. lo multiplicó por 2. Y como el ángulo que tenía acá era 3 teta, pues entonces aquí me va a quedar 6 teta. ¿Listo? Ok. Y es por eso. Ok, ¿Estamos? listo. Estamos. Bueno, muchachos, miren este, un cardioide. La curva se las estoy dando, miren acá está. O sea, eso ya está dado. Yo lo único que me tengo que acordar es que esto es igual a un medio de la integral desde dónde hasta dónde. Un cardioide se formaba cuando ¿qué? Desde 0 hasta dónde. Desde 0 hasta 2pi, si no se acuerdan. Entonces hasta 2pi, ¿de quién? Pues de 1 más el coseno del ángulo, que es la función, pero recuerden que esto lo tengo que elevar al cuadrado. Y esto, pues por d teta. Entonces, listo, ya monté. Miren, muchachos, esto es el 50% del ejercicio. Usted monta esto. Es más, ustedes van a ver que en el examen lo que les van a preguntar es sobre eso. A ustedes les preguntan, ¿cuál sería el área de esto? Y ni siquiera les están pidiendo cuál es el área, les dicen, monte la integral. Y lo van a ver que eso es lo que les van a pedir prácticamente. No les van a decir resuelva la integral, sino cuál es el área de esta figura. Entonces les ponen las opciones ahí, les dicen, o es esta, o es esta, o es esta, o es esta. Siempre nos van a dar la curva, profe. Sí, O, sí, ok. es necesario que te la den. Sí, sí. Porque muchas veces cuando uno tiene en coordenadas cartesianas, las curvas que quedan son bien difíciles muchas veces son bien difíciles de entender. Entonces casi siempre te la van a dar. Listo. Entonces, si no te vamos a resolver esto, pues lo único que tendríamos que hacer es dejar el un medio ahí, esto de 0 a 2pi, elevo eso al cuadrado, entonces va a ser el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, que va a ser 2 coseno de teta, más el segundo al cuadrado, y esto por de teta. Listo. Eso es lo único que tendría que hacer. Y después, entonces, esto va a ser igual a un medio de la integral de 0 a 2pi. No, vamos a hacer la integral de una vez. Bueno, no. Hagamos una cosa acá porque
Miren que acá nos quedó un coseno al cuadrado, acá nos quedó este coseno al cuadrado, y al quedarnos de coseno al cuadrado, pues entonces ahí nos tenemos que acordar de nuevo la identidad, y la identidad con el coseno es con un más, 1 más coseno de 2 teta sobre 2. O sea, es prácticamente la misma, pero con un más. Listo. Entonces, ¿esto cómo nos queda? Nos va a quedar 1 más 2 coseno de teta más 1 más coseno de 2 teta. Todo esto sobre 2 y todo esto por d teta. Y entonces hacemos cada una de esas integrales. Entonces, miren que la primera me queda teta. La segunda me queda 2 por el seno de teta, que es la integral del coseno. La tercera me va a quedar 1/2 de teta. Y la cuarta me va a quedar igual a seno de 2 teta sobre 4. Listo. Y esto evaluado de 0 a 2pi. Y ya prácticamente acabé. Entonces esto va a ser igual a 1/2 de la integral de 2pi. Voy a evaluar primero en 2pi. Más 2 seno de 2pi. Más 1/2 de 2pi. Más seno de 2pi sobre 4. Ahora, cuando evalúo en 0, pues miren que esto va a ser 0, que esto va a ser 0. Y yo ya les dije que el seno de 0 es 0 y el seno de 0 es 0. O sea que cuando evalúo en 0, todo eso me va a dar 0. O sea que cuando evalúo en 0, esto de acá es 0. Y listo. Ya ahí prácticamente por ese lado terminé. Y entonces lo que me haría falta hacer acá es poner 1/2 de quién. 2pi. Miren que acá este 2 con este 2 se cancela. Más pi me va a dar 3pi. ¿Sí? Esto se va a 0 y esto se va a 0 porque el seno en 2pi va a ser 0 y el seno en 2pi y todo esto sobre 4 va a seguir siendo 0. Entonces todo eso es 0, entonces lo único que me va a quedar es 3pi. Y por ende, pues entonces esto va a ser igual a 3/2 de pi. Y esa sería la solución. O sea que el área de ese cardioide que está ahí es 3/2 de pi. Y listo. Ya. Eso es todo. ¿Estamos con eso? ¿O hay alguna duda allí? ¿Alguna duda? ¿Queja? Nada. Ok. Listo. Entonces, miren una donde podrían pedirme el área entre dos curvas. Listo. Entonces, ahí hay una flor que tiene 3 pétalos. Aquí no la están dando, miren acá no la están dando, que es la que está por fuera. Y simplemente pues le están poniendo un círculo que está pasando por esos 3 pétalos. Listo. Entonces, recuerden que eso se forma en cuánto. Cuando son de 3 pétalos se forman en cuánto. En pi. Lo mismo que el circulito completo, no, el círculo completo se forma en 2pi completo. Sí, entonces aquí tendríamos un gran problema. Porque los dos tendrían como ecuaciones diferentes. Entonces tendríamos que hacer la flor completa, calcularla primero, y esa flor pues es igual a 0 a pi de 4 más 2 veces el coseno de 3 teta. Todo esto al cuadrado y le vamos a restar 1/2 de la integral de 0 a 2pi de 4 al cuadrado y todo esto por d teta. Y listo, entonces hago esta integral, la resto y eso me debería dar ese valor que está allí. Listo, estamos ahí. Dígame algo. Sí, Dígame aunque sea, no, profe, es que eso es muy aburrido no estar estudiando en junio, entonces nosotros no estamos acostumbrados y esa cosa, pero dígame algo, pues, que no se queden callados. Bueno, entonces, déjenme, yo me voy aquí porque quiero mostrarles algo. Miren,
si yo les dijera en algún momento, yo quiero que ustedes calculen el área de esta figura. ¿Listo? Y no me la construyo. 3 y aquí le puse un 2. Yo les pido a ustedes que calculen el área de eso. Listo. Entonces, miren que cuando yo voy a calcular el área de eso, esto me debería de formar una flor de 4 pétalos, ¿cierto? Una flor de 4 pétalos. La cosa es que yo no quiero que me calculen los 4 pétalos. Yo solo quiero que me calculen un pétalo completico. ¿Cuál es el área de ese pétalo? Entonces, ¿qué necesitaría yo para calcular el área de ese pétalo? Solo de ese pétalo. ¿Qué hace falta para calcular un área de una figura en coordenadas polares? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Tener qué? La curva. La curva ya la tengo y además tendría que tener también ¿qué? Pues unos ángulos, ¿o no? Los ángulos, sí. ¿Sí? Entonces, miren que la figura que les estoy diciendo, esperen, yo me acuerdo de ella. Sí. La figura que les estoy diciendo es 3 seno de 2 teta, ¿cierto? Esa es la figura que les estoy diciendo. O sea, que miren que calcular esa integral o calcular esa área sería hacer esto, un medio ¿de quién? De 3 por seno de 2 teta y todo esto al cuadrado y esto por d teta. Eso es lo único que tendría que hacer. Yo no tendría que hacer nada más. Listo. Pero es que me hacen falta unos angulitos acá. Y si vamos y miramos la curva que acaba de pintar allá, esto hizo como aquí así. Listo. Miren que ella empezó en 0. Miren que ella empezó en 0 y volvió a terminar en 0. Entonces a mí me interesaría saber cuándo la función, o sea, cuándo 3 seno de 2 teta es igual a 0. Listo, cuando esto es igual a 0. Y eso, pues, sucede cuando seno de 2 teta es igual a 0. Les hago una pregunta, muchachos. ¿Cuándo es que el seno es igual a 0? ¿Cuándo es que el seno de un ángulo, cualquiera, es igual a 0? Pues entonces, si ustedes no se acuerdan, yo se lo recuerdo porque esto hay que tenerlo acá como pan de cada día. Y es o cuando está aquí en 0, o cuando está en pi, o cuando está en 2pi, o cuando está en 3pi, o cuando está en 4pi, o en 5pi, o en 6pi, o en 7pi, o en 8pi. O sea, siempre que se esté moviendo, o cuando esté aquí, o cuando esté aquí. Listo. Ahí, en esos 2 puntos, ella siempre va a ser 0. Entonces, pero yo no puedo hacer eso. Yo no puedo decir, no, es que es cuando esté en 0 y en 0. Entonces, yo sí podría decir, antes, el valor que tengo que poner acá es 0. ¿Y cuál es el valor más próximo donde él va a volver a 0? Donde él va a llegar a 0 rápidamente. Pues sería, se supone que en pi, porque sería acá. Pero hay que tener cuidado porque miren que yo tengo un ángulo acá que mide 2pi. Mírenlo, aquí está también. Este ángulo mide 2pi. O sea que yo lo que tendría que decir es que cuando 2 teta sea igual a pi. Listo, entonces eso va a volver a pasar por 0 cuando 2 teta sea igual a pi. ¿Cuándo 2 teta es igual a pi? Pues cuando teta es igual a pi medios. Entonces, si yo quiero encontrar el área, nada más de ese petalito que está acá, yo tendría que calcular esta área, que es la misma que les estaba pintando ahorita, pero en este caso de 0 a pi medios. Y aquí es donde se complica la cosa. Ustedes van a ver que a ustedes les van a poder, a ustedes si quieren, allá les dicen, vea, es que yo les voy a dar esta figurita. Esperen, yo la pinto ahí. Otra cosa. Yo les voy a dar esta figurita. Listo. Pero solo esa figurita, solo esa figurita. O sea, o sea, ustedes les van a decir, vea, esta es la función de la figura esa. Pero ustedes llegan y cuando se la pintan, ¿cuántos pétalos debería de tener esto sabiendo que esto es par?
¿Cuántos pétalos debería tener esto sabiendo que esto es par? El doble, profe. Déjenme un momentico que es que esto está chillando. No sé por qué está chillando. Debería tener el doble, o sea, quería tener 12. Listo. Pero entonces a ustedes llegan allá y se las pintan así. Les van a pintar, por decir así. Y digamos que por acá otra. Llegan y les dicen, vea, yo nada más necesito que ustedes calculen esto para 4 pétalos. Listo. Para 4 pétalos. Entonces, ¿qué estrategias utilizarían ustedes? ¿O qué harían, muchachos? Porque ahí hay que ser recursivos. A uno le pueden preguntar nada más por una cantidad de pétalos, no por todas. Y se supone que todos los pétalos son iguales, porque cuando se construyen las figuras, ustedes vieron que casi no, que todos los pétalos eran iguales. Entonces, como esos pétalos son iguales, pues prácticamente con calcular solo uno, yo me doy cuenta de qué es lo que está pasando. Y entonces la clave, por ejemplo, con el seno, cuando yo tengo que la función es el seno, es la que les acabé de dar. Él siempre va a empezar de 0, o sea que el primer ángulo o el ángulo alfa va a ser 0, pero cuando esto es seno, cuando esto es seno. Y beta va a ser igual cuando 6 teta sea igual a pi. ¿Y cuando 6 teta es igual a pi? Pues cuando teta sea igual a pi sextos. O sea que esto es cuando pi sextos. O sea que la integral que tendría que calcular es la integral de 1/2 de 0 a pi sextos. Eso nada más va a ser un solo petalito de seno de 6 teta al cuadrado. Y esto por d teta. ¿Qué pasa? Que es que a mí me están pidiendo son 4 pétalos, no uno solo. Entonces, ¿qué hago, muchachos? ¿Qué harían ustedes para conseguir los 4 pétalos? Pues simplemente multiplicamos a todo esto por 4 porque todos los pétalos son iguales dentro de estas figuras. Listo, entonces como todos los pétalos son iguales, pues entonces eso era lo que tendría que hacer. Yo calculo solo uno y con ese uno pues simplemente lo multiplico por 4 y listo. Eso es todo. Y ya. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Listo. Y eso sería lo que habría que hacer en esta parte. Y entonces nunca se les olvide que la fórmula para calcular el área, aunque eso lo van a tener pues en el video, va a ser igual a 1/2 de la integral desde el ángulo más pequeño hasta el ángulo más grande de la función de teta. Yo escribo este cuadrado en otra parte, al cuadrado por d teta. Listo. Y que siempre va a ser esa. Si nada más tiene una sola figurita, pero ustedes casi siempre les van a preguntar por una sola figura. Una sola figura. Y de ahí para allá, muchachos, ustedes se tienen que acordar, nunca se les olvide esta identidad que se las expliqué y que el seno al cuadrado es igual a 1 menos el coseno de 2 teta sobre 2, porque ustedes vieron que lo aplicamos. Miren que acá vuelve y aparece. Miren que el ángulo ahí se duplica. Listo. Y que cuando es coseno es con un más. O sea, no se les olvide eso porque esto es lo que van a necesitar si ustedes van a calcular una integral por polares. Listo, si ustedes van a calcular una integral por polares, lo único que tienen que saber es esto de acá. Es lo único, no hay nada más que tengan que saber allí. Eso es lo único que tienen que saber. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Listo. Entonces, esa es la parte. ¿Quieren hacer una ustedes solitos allí? Sí, profe, intentemos a ver. Bueno, entonces la voy a pintar acá. Yo quiero que me calculen el área de 3 por el seno, no, por el coseno de t, que es un circulito, que se forma cuando alguna cosa. Entonces quiero que me calculen esa área. ¿A qué es igual esa área? Tengan pues cuidado hasta dónde va. Miren, yo lo voy a dibujar despaciecito. Para que ustedes vean cuándo se forma completo el circulito. ¿Listo? Y miren que ustedes aquí no tienen que saber cuál es el centro, nada de esas cosas. Ustedes lo único que tienen que saber cuál es la función. ¿Cuándo es que se forma el circulito completo? ¿Cuando llega a quién? A 2pi.
¿Segura? ¿O a pi? A pi. A Profe, ¿usted pi. está escribiendo algo? Ah, es que, disculpen. Es que dejé de compartir ahorita que para que esto se me cuadrara y... No, yo no estaba escribiendo, estaba, es que mostrándole. Qué pena con ustedes, muchachos. Es 3 por coseno de t, que ahí está graficada, que ahí está pintada, y miren acá, miren cuando se forma, Entonces, cuando se forma completa, cuando una función así, que no tiene cuadrados, ni tiene nada más, forma el circulito completo cuando llega a pi. Entonces, yo quiero que ustedes calculen esta área. ¿A qué es igual esa área? Listo, les doy 5 minuticos para que me lo digan. Voy a parar un momentico la grabación y voy a parar un momentico de hablar mientras que ustedes lo hacen. ¿Listo? ¿Cuáles son? De 0 a pi. Y listo, es lo único que tengo que hacer. Entonces yo tengo que saber, o sea, en verdad lo que es difícil acá es saber desde dónde hasta dónde voy a hacer la integral, porque esto se los voy a dar, lo elevan al cuadrado. Esto ustedes lo tienen que tener ahí, siempre acordarse de que el medio tiene que ir al frente y listo. Ya ustedes lo único que hacen ahí es elevar eso al cuadrado, entonces esto va a ser de 0 a pi, de 9 por el coseno al cuadrado de teta por d teta. Listo, ese 9 sale de esa integral, entonces esto va a ser 9 medios de la integral de 0 a pi de coseno al cuadrado de teta por d teta. Les dije que se acordaran de esto, porque miren que siempre va a aparecer porque estamos elevando al cuadrado esa función, entonces esto nos va a dar 1 más coseno de 2 teta sobre 2, y entonces esto va a ser igual a 9 medios de la integral de 0 a pi de 1 más coseno de 2 teta sobre 2, esto por d teta, ese 2 sale allí, entonces esto va a ser igual a 9 cuartos de la integral de 0 a pi de 1 más coseno de 2 teta por d teta. La integral de 1, bueno, esto es igual a 9 cuartos de ¿quién? La integral de 1 va a ser teta, y la integral del coseno de 2 teta, pues es la antiderivada del coseno, y la antiderivada del coseno va a ser seno. Seno del mismo ángulo de 2 teta, pero eso lo dividimos por 2. Recuerden que siempre lo vamos a dividir por el mismo valor que está acá. O sea, que si aquí es un 8, aquí tendría que ir un 8. Si acá hay un 20, pues ahí tendría que ir un 20 y ahí, ¿cierto? Y esto evaluado desde 0 a pi. Y entonces esto va a ser igual a 9 cuartos, evalúo en pi, y en pi me va a dar pi más seno de 2pi sobre 2. Esa es la primera. Y le resto todo lo que tenga 0. Pues entonces, pero eso va a dar 0. ¿Listo? Casi siempre eso nos va a dar 0 porque la función que siempre nos va a quedar allá va a ser el seno. Listo, casi siempre, cuidado. Hay que tener mucho cuidado ahí. 9 cuartos ¿de quién? De, pues de pi. Y listo. Entonces, ese circulito es de área 9 cuartos de pi. Y listo. ¿Eso les había dado o no? ¿Sí? ¿O no? Profe, yo por Dímelo. ejemplo, porque cuando ya hicimos pues que convertimos el cos de al cuadrado a la fórmula pues que se sabe, pasa otra vez así, cuando usted lo, es la inversa, ¿cierto? ¿Pasa qué? Otra vez a seno. Es la Ajá, porque antiderivada, es porque es la antiderivada, La antiderivada ¿cuál es la derivada del seno? Pues del coseno. ¿Cuál es la derivada cuál es la antiderivada del coseno? Pues el seno. Listo, entonces es por eso. Yo estoy calculando la integral allí. Listo. Bueno, muchachos, entonces hasta ahí, hasta esa parte, es la parte de polares. Ahí prácticamente nos despegamos de las integrales. Hasta ahí vamos a ver integrales. Y entonces ahora vamos a hablar una introduccióncita nomás. Listo, yo no les voy a enseñar esto. Qué pena, lo interrumpo. ¿Puedes subirlo un poquitico? Yo termino de copiar el ejercicio. Claro, claro que sí. Miren, ahí está. Entonces, como les estaba comentando, entonces hasta ahí vemos la parte de integrales. De eso, en el cuisecito que les pongo,
la otra semana, en la tareita que les voy a poner la próxima semana, les pongo un puntico de eso. Recuerden que esas tareitas van a ser todas de selección múltiple. La pueden empezar a hacer desde el mismo lunes. Yo voy a tratar de montarla mañana. Bueno, si la monto mañana, desde mañana mismo la pueden hacer hasta el viernes. Listo. Recuerden que eso fue lo que puse en ese compromiso, que van a hacer unas tareas del 10%. Listo. Y ahí vamos practicando. ¿Estamos? Entonces la otra parte que viene es algo que Profe. llamamos, dímelo. Profe, qué pena. ¿La colocas en qué? ¿Por cuál medio? En Teams. En Teams. Listo, profe. Muchísimas gracias. Sí, en Teams. Listo. Así como si fuera una encuesta, es más o menos como si fuera una encuesta. Listo. Entonces, sucesiones. ¿Qué es una sucesión? Pues una sucesión no es más que una función, y ya les voy a explicar, que va de los números naturales. Recuerden que los números naturales empiezan en 1, 2, 3 y esto va hasta infinito. Listo. Entonces una sucesión que va de los naturales a los números reales, donde aquí se le da un valorcito a esto y lo que va a hacer esto es que nos lo va a enviar por medio de la función en un valor que va a ser un valor real que nosotros vamos a llamar así. Miren, lo vamos a llamar así, a su n. Listo. Entonces, cuando nosotros vayamos a representar una sucesión, la vamos a representar de la forma a su n, donde n va desde 1 hasta infinito. Listo. Y esto es una sucesión infinita. Listo. Entonces, yo nada más les quiero mostrar como ejemplos de esto. Y les voy a mostrar que estas cosas es algo que no es continuo, que esto no es continuo, porque su dominio es algo discreto. Me explico. Nosotros estamos acostumbrados a ver la recta numérica y esta recta numérica se supone que son todos los reales, que ahí están todos los números reales, que si por acá está el 0, usted puede encontrar a cualquier número real dentro de esa recta numérica. La cosa es que el dominio de esta función, el dominio que lo tienen acá los naturales, pues no son todos los reales, nada más son los números que van, ni siquiera está el 0 no está, empieza en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6 y va hasta infinito. Esos son los únicos valores que vamos a tomar. ¿Qué va a hacer la función? Pues la función lo que hace es que me va a decir, vea, en 1 esto vale por decir algo acá. En 2 esto vale algo por acá. En 3 esto vale algo por acá. En 4 pues esto vale algo por acá. En 5 vale algo por acá. En 6 algo por acá. En 7 algo por acá. Y así sucesivamente. O sea que la sucesión simplemente te va a decir, vea, en el tiempo 1 usted tiene tal valor. En el tiempo 2 usted tiene tal valor. Yo no lo llamemos tiempo, llamémoslo. En el subíndice 1 esto tiene tal valor. En el subíndice 2 tiene tal valor. Listo. Entonces, muchas veces, pues las sucesiones, yo las podría representar por decir, bueno, el primer valor de la sucesión es un 1, pero el que sigue es un 3 y el que sigue es un 7 y el que sigue es un 28, no sé, un valor por allá y el que sigue es un 41 y el que sigue es un 19, no sé. Y así sucesivamente van a haber muchos valores. Entonces, si yo les diera a ustedes, ¿quién es a su 1? Pues a su 1 es el primero que aparece allí, es un 1. ¿Quién es a su 2? Pues a su 2 es el 3. ¿Quién es a su 3? A su 3 es el 7. A su 4, ¿quién es? A su 4 es el 28. Y a su 5 es ¿quién? Pues el 41. Y así yo podría seguir así. La cosa es que miren que en cierto sentido, esto no me representa ningún patrón. Esto no tiene ninguna regla de formación. Y a nosotros nos interesaría saber si esto tiene una regla de formación. Me explico. Yo, por ejemplo, les podría colocar, veas que yo tengo una sucesión que me dice que esto es n sobre n más 1, con n desde 1 hasta infinito. Listo, esa es la sucesión. Y les digo, muchachos, ¿quién es a su 1? ¿Y quién es a su 2? ¿Y quién es a su 3? ¿Y quién es a su 4? Y por último, ¿quién es a su 5? Entonces, ¿ustedes qué es lo que tendrían que hacer? Como esto es lo que me está representando el a su n,
como eso es lo que me representa la sub n, pues yo lo único que tengo que hacer es que miren que quién es n acá, pues es un 1. Entonces yo todo lo que tenga n lo cambio por un 1. O sea, que quién es a su 1. A su 1 es igual a 1 medio. ¿Quién es a su 2? Pues es igual a 2 tercios. ¿Quién es a su 3? A su 3 es igual a 3 cuartos. ¿Quién es a su 4? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues estoy cambiando a la n por el subíndice que me dicen acá. Entonces, si yo digo que es 4 arriba, pues es 4 y abajo es 4 más 1, que es 5. ¿Quién es a su 5? Pues va a ser el 5 sobre ¿quién? Sobre 5 más 1. ¿Y quién es 5 más 1? Pues es 6. Y allí está. Eso es lo que uno haría. Entonces acá hay una regla de formación. Hay algo que me está diciendo, vea, esto se está formando porque esta regla me está diciendo que todos los números que voy a encontrar los puedo encontrar de esa forma. Entonces, miren que acá, si yo les preguntara, muchachos, ¿quién es a sub 20 en esta sucesión que está acá? Ustedes no me lo podrían decir. Entonces, ustedes me dirían acá, no se sabe. ¿Cierto? Ustedes no saben ahí quién es a sub 20. Pero si yo les preguntara acá, en esta nueva, si yo les dijera, muchachos, ¿quién es a sub 20? ¿Ustedes qué me dirían? 2021, profe. 2021. Y ya, y si les pregunto quién es a sub 100 sería 100 sobre 101. Y listo. Y así, o sea, hay una regla de formación. Hay una regla de formación. Listo. La cosa, muchachos, es que ustedes dirán, ¿y esa vaina para qué sirve? Pues, muchachos, en la vida real, todo funciona por medio de cosas discretas. La cosa es que nosotros nos hemos acostumbrado, y a ustedes desde que les están explicando matemáticas, desde que se las están explicando desde niños, prácticamente se las están explicando de forma continua. Claro, porque es que el mundo ahora ya tiene un montón de modelos y un montón de formas de representar cosas, y entonces simplemente con esos modelos, pues llegan y dicen, ah, no, es que vea, ya como este modelo existe, entonces ya puede calcular el valor que de tal cosa, o puede calcular cuánta electricidad le va a llevar a tal parte, porque ya existen valores. Listo, ya existe algo que no lo dice. Pero ¿de dónde salió todo eso? De que alguien se tomó el trabajo de tomar medidas a diario y hacer una base de datos de históricos, y esa base de datos de históricos, pues meterla en algún lado y de poder decir, vea, es que esto se forma de esta manera. Listo. Y entonces eso es una sucesión. Entonces muchas veces a mí me pueden dar, miren, a mí me pueden dar, vea, es que yo tengo una sucesión que es así. Perdón, que me equivoqué. Que es así. Y siempre va a seguir así. Siempre. O sea, ella nunca va a cambiar de ser esto. Nunca va a cambiar de ser esto. Listo. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, muchachos, ¿cuál es el término? Esta es la pregunta que les pueden hacer en algún momento con esto. ¿Cuál es el término enésimo de la sucesión? Eso es lo que les pueden decir. Entonces, o sea, les están preguntando que cuál es la regla de formación de esa sucesión. ¿Y ustedes qué creen que cuál sería, muchachos? ¿Qué clase de números son esos? De n sobre n más 2. ¿Segura? Pues yo creo, no sé. No, Zule. No, no es eso. Porque, Mira, pero mira, sí, ¿qué es lo que se mira la pregunta que te estoy haciendo. ¿Qué clase de números son esos? ¿Qué son tipo de números impares. son? Son números Impares. impares. ¿Y alguien conoce alguna regla de formación de los números impares? No. No conocen ninguna regla de formación. ¿Cuál es la regla de formación de los números pares? ¿Alguien la conoce? ¿Cómo son todos los números pares? ¿Cómo? ¿De qué forma son los números pares? ¿De qué forma los puedo representar? Cuidado, pues se los enseño para que no se les olvide nunca. Los pares siempre se van a poder representar de esta forma, de la forma 2n. Tomen cualquier valor, reemplacen a n y siempre les va a dar un número par. Miren,
Si tomo el 1 me va a dar 2, si me tomo el 2 me va a dar 4, si tomo el 3 me va a dar 6, ¿cierto? Siempre me va a dar par. Y los impares, para los impares hay que tener cuidado. Y más que todo ahora que tenemos sucesiones, pues hay que tener cuidado en las reglas de formación. Yo puedo formar los impares de dos formas diferentes, o de la forma 2n más 1, o de la forma 2n menos 1. ¿Ustedes qué creen? ¿Que cuál nos serviría? ¿La primera o la segunda? La segunda. La Ese segunda. forma con impares. profe. Ajá, La segunda. sí. ¿Alguien me iba a decir algo más, no? No. Ok. ¿Por qué la segunda? Porque recuerden que mis sucesiones se basan siempre en los números naturales. Entonces siempre deben de empezar desde 1. Y miren que el primer término que yo tengo acá es un 1. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que si yo voy a hacer a su 1 y yo reemplazara en esta que está acá, miren que cuando reemplace en 1 me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 3. Entonces no me sirve. ¿Ya? Pero si en esta reemplazo en 1, en la otra reemplazo en 1, pues me va a dar un 1. Y eso es lo que forma a este que tengo acá. Después voy a poner el 2. Si pongo el 2, miren que 2 por 2 me da 4 y si le resto 1 me da 3. Miren que si pongo el 3 me va a dar 2 por 3, 6 menos 1 me da 5. Y así. Entonces, si yo quisiera encontrar el término enésimo de esta sucesión, pues lo único que tendría que hacer es poner 2n menos 1. Y listo. Ese sería el término enésimo de eso. Y entonces, miren que yo qué gano con hallar el término enésimo de todo eso. Pues que ya modelé todos los posibles números que me pueden salir de allí. Y decir que ya los modelé, o sea, que ya saqué una regla de formación de esos números, con eso estoy diciendo que yo puedo encontrar el valor que me dé la gana. Piénselo así. Si ustedes se suben en un bus, muchachos, hace rato no monto en un bus. Seguro que no. Para donde me voy a ir, me voy caminando. Entonces hace mucho rato no monto en un bus. Y ustedes me preguntarán, pero entonces usted va al centro caminando. Sí, voy al centro caminando y me devuelvo caminando. Y no es por miedo al virus, porque si me tengo que montar en un bus, pues voy, sino porque es que muchas veces tengo mucho tiempo, entonces más bien voy y hago deporte un ratico. Entonces esa es la forma de hacer las cosas. Entonces, ¿cuánto vale un pasaje de bus, muchachos? No sé, o ahora es que todos ya tienen moto y entonces nadie sabe cuánto vale un pasaje de bus. 2.400. 2.400. Entonces, si un pasaje de bus vale 2.400, ¿cuánto valdrían 26 pasajes de bus, muchachos? Entonces, piénsenlo así. 26 pasajes de bus, yo necesitaría saber una regla de formación de cuántos pasajes hay. Y entonces necesitarías ponerle ese n en alguna parte. Entonces, si es con respecto a los pasajes de bus, pues entonces sería así. Yo necesito saber cuántos valen 26 pasajes. Póngale aquí un 26 y ya con eso sabe. Listo. Y así funcionan muchas cosas. Y si yo pudiera expresar todo de una forma así, todo sería muy bonito. Porque cualquier cosa, lo que ustedes hagan en su trabajo, si tiene que ver con números, ustedes van a ver que eso siempre es discreto. Siempre. Nosotros lo que hemos venido hablando todo este tiempo de cálculo integral, todo es sobre funciones continuas. Allí no pueden haber funciones discretas, porque si usted tiene funciones discretas, pues no tiene áreas. Pues piensen en esto. Si yo tengo esa regla de formación que tengo allá arriba, yo voy a graficar, voy a graficar en 1 qué pasa, pues en 1 me dice que es 1 y en 2 me dice que es 3 y en 3 me dice que es 5 y en 4 me dice que es 7 y en 5 me dice que es 9. Listo. Entonces, él sí me está formando una regla de formación, pero me está formando áreas. No me está formando áreas porque esto es puntual, estos son punticos. Si usted fuera a calcular, uy, me llegó la serenata, muchachos. Si usted fuera a calcular esto, nada más serían punticos. Listo. Nada más serían punticos. Entonces no pueden calcular áreas. ¿Qué pasa? Que entonces después esta gente lo que dice, bueno, usted quiere cosas continuas, pues entonces trácele una recta por acá y yo creo que eso siempre va a funcionar, pero es que para sucesiones nosotros nada más necesitamos que estos sean enteros. Listo. Sobre eso, de cómo encontrar esos términos enésimos,
de cómo encontrar esos términos enésimos, hablamos la próxima clase. ¿Listo? ¿Estamos? Para que hagamos eso. Bueno, Listo, profe. Muchachos, si ya le dieron sí o no al compromiso, pues los que no lo hayan hecho, por favor lo hacen rapidito. Yo les di hasta el lunes, pero sería bueno que lo hicieran lo más rápido posible para poderlo enviar. ¿Listo? ¿Estamos? Sí, señor. Bueno, Listo, pues profe. muchachos, entonces nos vemos. Voy a montarles, miren qué fácil va a ser ese primer quiz. Nada más les voy a montar un quiz donde van a hacer puras cosas nada más de polares. No les voy a poner nada de sucesiones. Lo de sucesiones lo dejamos para el próximo quiz. ¿Listo? Y entonces ya tenemos el 70. Para esta semana pues que viene. Tienen toda la semana para hacerlo. ¿Listo? Pero nada más Bueno, cosas de polares. Profe, ¿va a subir el video de la clase? Claro, yo lo subo. Claro que sí. Listo, gracias. Listo. Bueno, pues Profe, ¿me muchachos. puede regalar un minutico? Claro. Gracias, profe. Nos Listo, vemos. Sandra, que estés muy bien. Hasta luego. hasta luego, profe, muchas gracias. Bueno, hasta luego, muchachos, que les Profe, vaya qué bien. pena, es que yo entré tarde hoy a la clase. Una pregunta. La votación fue por el 80 o por el 100. Es que no sé si Por hablaron el de eso. 100, en el compromiso lo dice. Ah, listo, profe. Listo, El gracias. compromiso lo dice. Que Ese no lo he hubo firmado, ya lo voy a firmar, entonces, gracias. 24 votos a favor del 100 y 9 votos a favor del no, del 80. Ah, listo, profe, gracias. Profe, gracias, Dios lo bendiga. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Profe, gracias. Bueno, hasta luego. Profe, es que le iba a comentar. Dime, Daisy. Lo que pasa es que yo estoy en embarazo Ok. y ya estoy próxima a tener el bebé. Ok. Es para la fecha, pues, para la semana que son los parciales, que entramos, pues, que entran los profesores de vacaciones. Listo. No sé. Mira, Daisy. Recuerda que esto está programado para por allá, pero no sabemos si se puede venir antes. Entonces, Sí. entonces haz una cosa. Dile a una persona que te colabore y me escriba un correo en algún momento. Listo. Si tú no me lo puedes escribir, para que me lo escriba y yo me acuerde de eso. Entonces, contigo pues haría algún arreglo de alguna forma, porque pues ¿qué te va a poner a hacer exámenes después y no se va a acabar el semestre y no sería bueno que quedaras ahí como colgando. Entonces, no, Igual que estoy dependiendo de la contigo, última nota. eso. Entonces, contigo hago algún arreglo y llegamos a algún término allí. ¿Listo? Ah, bueno, sí, porque con otros Listo. profesores se organiza y pues como presentar el final Sí. antes de... Pero Daisy, que alguien me escriba, sí, o sea, si el niño viene antes o la niña viene antes, que alguien me escriba. Listo, porque bueno. recuerda que nos dicen, eso es para el 12, pero llega el 8, entonces hay que Sí, tener o mucho sea, cuidado.